Muy buenas tardes. Nos complace que nos acompañen esta tarde para dar inicio justamente a los trabajos de nuestro Congreso de Educación y Matemáticas. Este congreso ha sido un espacio que se ha constituido desde hace ya 7 años, donde de manera anual nos reunimos una serie de profesores, de interesados en el campo de la educación, pero también en el campo de la enseñanza, de las ciencias y de las matemáticas, y que hemos contado con la oportunidad de tener especialistas, conocedores de estos campos, que nos comparten sus conocimientos, sus experiencias, y que seguramente después de una larga lista de conferencias a lo largo desde este lunes hasta el próximo viernes, vamos a poder disfrutar y motivarnos para seguirnos interesando en estas temáticas. Damos así pues inicio a estos trabajos y nos complace mucho contar con un público muy variado, con maestras y maestros que nos acompañan de diferentes partes del país. Vamos a pedirles entonces para ir teniendo un registro a lo largo de todas las sesiones de trabajo, que en el chat puedan escribir su nombre completo y que también puedan escribir su adscripción y el estado desde donde nos acompañan. Con esto, pues bueno, nuevamente a nombre del Centro de Investigación en Ciencias de las Matemáticas, les damos una cordial bienvenida y les invitamos a que podamos disfrutar justamente de esta serie de conferencias. Bueno, creo que lo mejor es no dejar un mayor preámbulo y simplemente comenzar. Y si ustedes me permiten, voy a presentar justamente a nuestro primer ponente de esta tarde. Con ello me refiero al doctor Abdan Bashir, quien es licenciado en Física y Matemáticas por el Colegio Gubernamental de Lahore en Pakistán. Es maestro en Ciencias y en Filosofía, maestro en Filosofía por la Universidad de Qadim y doctor por la Universidad de Durham en Inglaterra. Es investigador titular C del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad de Michoacán en San Nicolás Hidalgo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es autor de más de 65 artículos de investigación, memorias de congresos y libros, especialista en altas energías y teoría cuántica de campos, con visita a estancias de investigación y de congresos en más de 15 países. Ha sido distinguido por diferentes premios como el Premio a la Investigación Científica en el estado de Michoacán en el año 2012, el Premio a la Investigación por la Academia Michoacana de Ciencias, también en el 2012, y muy recientemente reconocido por su contribución al campo de la física teórica por la Sociedad Mexicana de Física. Así que para nosotros es un gran placer que nos acompañe esta tarde, que nos pueda platicar justamente sobre la física de partículas y sus beneficios a la sociedad. Pues doctor Abdan Bashir, muchas gracias por acompañarnos y dejamos la palabra en usted. Muchas gracias. Al parecer su audio está apagado, doctor. Perdón, ¿puedo compartir la pantalla? Claro que sí, por favor, adelante. Ahora, no sé si van a aparecer los mensajes también en mi pantalla, ojalá que no. Cuando estoy No, ya está presentando. apareciendo un archivo, doctor.
Ok. Muy bien. Quisiera preguntar si pueden ver la pantalla de la presentación. Sí, ya se puede observar, doctor. Ok, y también me pueden escuchar bien por lo pronto. Así es, doctor. ¿Sí? Ok, muy bien, Jesús. Antes que nada, te quisiera agradecer por la invitación y como he entendido y sabido en los últimos años, el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, CIEM, ha estado jugando un papel muy importante para la divulgación y también educación en matemáticas y temas relacionados en el estado, en la ciudad y además en el país, ¿no? Y creo que es una excelente labor y solo puedo felicitar a ti y todo el equipo, ¿no? Que está realizando este trabajo. Muchas gracias, doctor. También he visto que las charlas que se van a dar, pues es por las personas que trabajan aquí en la Michoacana, en la Universidad Michoacana, en CIEM, en la UNAM, y hay también pláticas por parte de un par de ponentes de fuera del país. Entonces creo que es un excelente foro para discutir los diferentes temas de que se va a hablar en este evento. Entonces, como saben y han visto que el tema de lo que voy a hablar es la física de partículas y sus beneficios a la sociedad. También como han notado que la sesión es dedicada a los temas de matemáticas y creo que la mayoría de ustedes lo saben, que la física de partículas necesitas las herramientas de matemáticas fuertemente em, para ser expresada y entendida. De hecho, esta conexión es tan íntima que a veces hay temas de la física de partículas que necesitaron desarrollo de eh, nuevas ramas de matemáticas para poder expresarse. Entonces, la relación es profunda y estrecha. Como hoy voy a hablar de un tema que no hablo muy seguido, es la física de partículas y sus beneficios a la sociedad. En esta relación, creo que sería interesante e importante poner en contexto con otros temas o otras ramas más aplicadas en donde uno puede ver el impacto, la importancia y urgencia de ciertos proyectos que son mucho más directamente y mucho más fácil de observar que son para el beneficio nuestro y de nuestro entorno. Un par de proyectos que yo personalmente uh, he visto, uno de estos que se desarrolla en uno de los institutos de la universidad es observar, controlar y mejorar la calidad de agua que llega a nuestras casas o que está en los ríos, lagos del estado de Michoacán y cómo pueden afectar nuestra salud o, pues, o de los animales marinos, etcétera. Entonces, el impacto de este tipo de proyecto es muy obvio y muy directo. También últimamente he escuchado y hablado con la gente que está directamente involucrada con la restauración de centros históricos en la ciudad de Morelia, por ejemplo, y otras ciudades dentro del Estado y de República Mexicana. Entonces, eso también interés directo
para todos nosotros y nos afecta y sus beneficios inmediatamente lo vemos, lo vivimos, lo observamos. La física de partícula para alguna gente y es un tema especialmente en la parte que yo trabajo, es muy teórica y a veces es difícil aún para las personas que trabajan en el tema, por ejemplo, en general de física, o los estudiantes y a veces colegas que trabajan en otras áreas de física para ver qué es la relevancia de la física de partículas en conexión con lo que vivimos en la sociedad y cómo esto sirve como beneficio a toda la sociedad. Entonces, con eso voy a empezar mi charla. Okay. A grandes rasgos y realmente el verdadero propósito de la física de partículas es entender constituyentes fundamentales de la materia, qué son, cómo comportan, cómo interaccionan entre ellos. Y por lo tanto, uno puede ver que si de ahora, si vemos hacia atrás, en diferentes tiempos, la definición de qué son los constituyentes de la materia ha sido diferente. Y con tiempo ha sido la evolución de estos constituyentes a nivel más y más microscópico. Hemos entendido la naturaleza de mejor manera y como siempre he tenido esta idea y creo que cuando realmente queremos que la naturaleza, las leyes de la naturaleza nos ayudan a mejorar la vida alrededor de nosotros, es importantísimo primero entender qué son estas leyes y cómo funcionan estos constituyentes de la materia. Como sabemos todos que en los tiempos antiguos, en tiempos, por ejemplo, de los griegos, más de hace 2000 años, como 2500 años, cuando ellos pensaron en las constituyentes de la materia, pensaron en cosas como fuego, aire, tierra y agua, que eran las constituyentes principales de la materia. En este momento también quisiera mencionar que a veces hablamos de los griegos, pero los griegos no eran únicos en esos tiempos que estaban pensando en estas cosas. Por ejemplo, los indios, aquí refiero a las personas que están habitando el área del subcontinente en Asia, donde está ahora Bangladesh, Pakistán y la India. Ahí también había filósofos que estaban pensando en el mismo tipo de preguntas y de hecho ellos llegaron a las mismas conclusiones de tierra, agua, fuego, aire y ellos incluyeron también el espacio alrededor de nosotros. De hecho, este concepto no era muy distinto de lo que los griegos habían pensado porque ellos pensaban que estos cuatro, lo que están escrito a la izquierda de la pantalla, que son constituyentes más fundamentales de la materia, que todos están presentes en algo que le llamaron como cosmos. Aparte de ellos, los chinos también, aunque en algunos casos su manera de ver era un poquito diferente, ellos incluyeron, aparte de la tierra, fuego y agua, también madera y metal en los elementos fundamentales. Entonces ahí realmente empezó nuestra curiosidad a tratar de entender qué son estos constituyentes. ¿Okay? Bueno, sabemos que con tiempo, antiguos y con un paso de tiempos, también en tiempos modernos, todos estos elementos han servido a nosotros en todos los
en todos los niveles. Por ejemplo, fuego, uno de los elementos comunes entre la gente de la India, China y griegos que consideraron que eran fundamentales, pues se usa para calentar ambientes, como en las chimeneas, iluminar ambientes, cocinar los alimentos. También lo usamos para quemar campos, para preparar la tierra para la siembra. En tiempos modernos, también para propulsar cohetes espaciales, etcétera. Entonces uno pregunta, y creo que la respuesta más o menos es obvia, ¿qué es lo que se necesita usualmente primero, ¿no? Primero siempre será observar, entender, aprender bien las propiedades de cualquier cosa que queremos usar, en este caso, por ejemplo, fuego. ¿Ok? Y cuando entendemos sus propiedades y comportamientos y propiedades bien, posteriormente el uso de esto para a nuestros beneficios, pues siempre es mucho mejor y mucho más informado. ¿Eh? Entonces, estos son los primeros encuentros con estos constituyentes. Pues ya vamos a adelantar, fast forward, como 2300 años después. Todavía con este nombre, física de partículas, no existía, pero nuestro deseo de entender las partículas fundamentales siempre estaba presente. Por ejemplo, John Dalton era uno de los químicos ingleses muy famosos. Él dio uno de los primeros conceptos sobre los átomos, que eran la materia más básicas en ese tiempo. Entonces él hizo ciertas suposiciones, y aquí lo pongo solamente dos suposiciones más importantes, y dejo como la tarea a estudiantes que realmente habían más suposiciones, por lo menos 4, o se puede considerar 5, que busquen en Google qué eran las otras propiedades. Entonces él consideraba que toda la materia está hecha de átomos. Átomos son indivisibles, indestructibles, y también que todos los átomos de un elemento son idénticos en masa y diferentes otras propiedades, y estas son las propiedades que son muy importantes. ¿Okay? De hecho, él mismo trató de hacer una tabla de diferentes elementos: hidrógeno, carbono, helio, oxígeno, sulfa, etc. Y ahí, pues, lado derecho, lo que al principio uno puede pensar que es el número atómico de cada elemento, pero no está muy claro, porque en los últimos elementos más parece que es el peso atómico en vez de número atómico, pero era pues unas primeras estimaciones hechas. Posteriormente, después de muchísimos años, al final se completó una tabla periódica por Mendeleev de todos diferentes elementos, y con tiempo siguió agregando más y más elementos según su descubrimiento, y lo colocaron en esta tabla donde pues va la propiedad adecuada. Si vamos no sé, de arriba hacia abajo, lo que crece es, por ejemplo, el tamaño del átomo de la derecha a la izquierda o izquierda a la derecha. Cambian también afinidad para adquirir más electrones, etc. Hay también propiedades que cambian en los diagonales. Al final, uno en cierto momento entendió cuáles eran estos diferentes elementos. Sí parecía raro que hayan tantos elementos o tantos átomos diferentes y todos fundamentales, pero ahí había llegado este entendimiento a nivel teórico, tanto a nivel teórico como experimental. Y estas diferentes propiedades, estudio de estas propiedades, nos ayudaron a posteriormente usar estos elementos para nuestros beneficios. Ustedes saben que cobre, por ejemplo, lo usamos en los cables para corrientes eléctricos, y alrededor, aunque pues, en la foto pueden ver en el diagrama que hay plástico de color negro, que son elementos tipo dieléctricos, que en donde pues, no son como conductores como cobre,
entonces ayudan para aislar, perdón, son aislantes y nos ayudan a aislar cobre que está pasando la corriente en las casas. Después aluminio, pues, estas latas de refrescos están hechas de aluminios, hierro se usa para otros tipos de cosas y desde que hemos tenido la pandemia alrededor de nosotros, hemos usado mucho el elemento de cloro para la limpieza en la casa y nuestro entorno. Entonces, ha sido siempre importante. Primero, aprendemos qué son los elementos más fundamentales, estudiamos sus propiedades y después vemos cómo podemos usar esto para mejorar nuestra vida. Aquí está una lista un poco más amplia. Por ejemplo, aluminio es el metal ligero utilizado en la fabricación de aviones, edificios. En nuestro caso vimos latas, ollas, sartenes, etc. Hemos visto cloro, cobre, oro, que es un metal utilizado para joyas y también piezas decorativas. Aparte de eso, tal vez algunos no saben que oro es un elemento en donde podemos preparar unas láminas muy delgadas y eso se usó después para otros experimentos científicos realizados por Rutherford, unos experimentos de dispersión en donde tratamos de entender la estructura más interna de los átomos. Hierro, plomo es un metal utilizado en baterías de automóviles, etc. Entonces, debe estar muy claro, ¿no? Ahorita en día, este tipo de física lo podemos llamar como física atómica, pero en algún momento ahí habían llegado las materias más fundamentales y por lo tanto uno puede considerar que era una rama que en ese momento se podía llamar física de partículas. En 1897, uno realmente no era el descubrimiento, pero más la identificación de la primera partícula fundamental, que sigue siendo una partícula fundamental hasta el día de hoy, es un electrón. ¿Okay? Eso fue descubierto por un famoso físico, J.J. Thomson, y él ganó el premio Nobel de 1906 en física por este descubrimiento. Ellos antes se consideraban que eran unos rayos, pero él pudo identificar que realmente son partículas fundamentales, pudo calcular la razón de su carga con sus masas y otras propiedades individuales también del electrón con paso del tiempo. ¿Okay? Pues ya sabemos que pues, los electrones son extremadamente importantes, no podemos vivir sin esos circuitos eléctricos, focos en la casa, aire acondicionados, pues cargando las baterías, todo necesitan corrientes eléctricas y eso están basado en esta partícula fundamental que es el electrón. ¿Okay? Después pasan otros tiempos y voy a hablar del trabajo de Rutherford, que era uno de los estudiantes de J.J. Thomson, y él quería mostrar que la teoría de su asesor era correcto y que el átomo tiene este tipo de estructura donde las cargas del electrón estaban balanceadas con otras cargas positivas dentro del átomo y todo está neutro. Pero sus experimentos llegaron a diferentes tipos de conclusiones y él al final supo que realmente dentro del átomo, en el mero centro, había un núcleo y aquí está un núcleo y alrededor estaban distribuidos los electrones. No estaba seguro de qué manera. Entonces él le escribe a otro estudiante, Niels Bohr, que también era estudiante de Thomson. Y al final, por los experimentos realizados por Rutherford, Bohr llega a la conclusión de que los átomos en el mero centro tienen un núcleo y alrededor de este núcleo en diferentes órbitas discretas, no estos electrones mueven alrededor del núcleo
no pueden estar en cualquier posición alrededor del núcleo, solamente en órbitas fijas y discretas. Y de tal manera que cuando un electrón, por ejemplo, brinca de una órbita afuera y otra órbita adentro, emite luz. ¿Okay? Y en algunos casos, esta luz está en la región de color visible, especialmente para órbita que es n igual a 2. Cuando un electrón brinca de n igual a 3, 4 o 5 a nivel n igual a 2, emite luces que son visibles. Y lo interesante es que cada elemento de la tabla periódica tiene diferente firma, signature, y es diferente uno del otro. Entonces, si observamos este tipo de espectro, podemos identificar sin ninguna ambigüedad que es átomo de hidrógeno. Aquí está helio. Eso tenía muchas utilidades. Por ejemplo, uno, que podíamos observar la luz que nos llegaba de diferentes estrellas, ¿no? Y podemos decir qué es la composición. Podemos separar el espectro que nos llega para ver si esta estrella contiene hidrógeno, helio, algún otro elemento más pesado y en qué proporción, dependiendo de la luminosidad de diferentes tipos de espectros. Mucho después también, aunque sabíamos de la luz fluorescente desde antes, pero no sabíamos exactamente cómo funcionaba y cómo lo podíamos controlar, cómo podíamos tomar imágenes con luz fluorescente. Y ahora, después del entendimiento que nos dio Bohr, que las órbitas en donde electrones están discretas, ahí sabemos que podemos iluminar ciertos átomos donde hay electrones a cierto nivel, lo bombardeamos con otros electrones, estos brincan a un nivel alto, a veces bajan a un nivel un poquito más bajo con la interacción que tienen con su alrededor, y al final, en el tercer paso, pues emiten una luz fluorescente. Y este proceso toma lugar extremadamente rápido. Tú iluminas este átomo y inmediatamente empiezan con esta luz fluorescente. Uno tiene que hacer materiales particulares para que lo hagan, ¿no? Pero esto está basado en el hecho que estas órbitas son discretas. Entonces aquí, por ejemplo, es uno de los imágenes no más o menos recientes. Aquí está un escorpión que resplandece al ser expuesto a una lámpara que es ultravioleta. Entonces uno puede tomar estos imágenes claras y de manera que no se podían tomar antes sin saber estas propiedades de los átomos. También rayos X, ¿no? Sabemos que como todas las radiaciones alfa, pues, beta, gamma, etcétera, rayos X están hechos de fotones, fotones que son básicamente partículas de luz. Y especialmente rayos X que tienen energías más grandes, eso se producen cuando un electrón en un átomo de muchas órbitas brinca de uno de las órbitas que están en muy exteriores a una de las órbitas que están en el interior y que emiten luz que es más penetrante y más energético. ¿Okay? Entonces, este tipo de luces son de diferentes tipos, le llamamos rayos X. No es muy fácil que uno de las órbitas interiores de los átomos esté vacío, pero a veces con la interacción que tienen con su entorno, uno de los electrones brinca y se va de este átomo en la materia en donde se encuentra. Entonces, a veces sí hay vacantes y uno puede realizar este tipo de transición. Y la brecha de energía para tal transición es relativamente grande porque vienen de muy afuera a muy adentro y por lo tanto la longitud de onda es muy corta y las energías son muy grandes. Este entendimiento de las propiedades de electrones, fotones y átomos
Pues posteriormente usamos en física médica, pues tomar rayos X. Cuando están involucrados los humanos, no los exponemos por estos rayos X por mucho tiempo porque pueden causar daño al cuerpo, pero ustedes pueden ver que cuando pasamos a la migración para viajar, nuestro equipaje está expuesto a rayos X y podemos, la gente puede detectar de diferentes maneras usando estos rayos X de qué es lo que contiene nuestro equipaje, qué partes son metálicas, qué parte pueden contener ropa, libros, etcétera, porque reflejan diferente tipo de rayos X, ¿ok? Y absorben diferentes tipos también. Entonces eso es bastante interesante. Con tiempo uno puede seguir haciendo física de partículas a otros niveles. Había por un lado, príncipe, por otro lado, estudiante de doctorado de Broglie, que terminó su doctorado en 1926, creo, 25. Él, no, un poco más adelante, creo que era 27. Entonces él dio la idea, no dio la idea, él observó por qué él trató de explicar por qué estas órbitas eran siempre discretas, por qué no el electrón podía estar en cualquier lugar alrededor de un átomo, por qué en ciertas órbitas y otros lugares no. Entonces él llegó a la conclusión perdón, que, que la razón era que en parte electrones no solamente comportan como partículas, pero como ondas. Entonces, cuando están en órbitas circulares a cierta distancia, hay ondas asociadas con este electrón que cubren una ¿cómo se dice? Un ciclo completo. Y eso da estabilidades y producen lo que son ondas estacionarias. Entonces, solo a ciertas distancias electrones pueden existir donde estas ondas son estables y no disipan y no causan la inestabilidad de las órbitas. Entonces, eso fue un concepto extremadamente importante que cambió de manera completa en mecánica cuántica nuestro entendimiento de las partículas. Que una partícula puede comportar al mismo tiempo como ondas y también como partículas. De hecho, después de eso, hemos usado este hecho de que la partícula como un electrón puede tener un comportamiento como de las ondas para construir lo que son microscopios electrónicos, que son extremadamente fuertes, que son más o menos qué es lo que hace un microscopio electrónico, es esto. Nosotros sabemos que pues, antes usábamos lo que son microscopios ópticos, que usan luz para observar y amplificar lo que vemos, ¿no? Entonces, sabemos que fotones, luz, tienen la naturaleza de ondas. Entonces, uno podía capturar esto, podía utilizar esto para observar y usando las características de los lentes, puede uno amplificar el señal que observa la luz. ¿Okay? Y eso, pues al principio de 40 hasta 2000 veces, uno puede aumentar esta imagen. De hecho, más recientemente se ha podido crear microscópicos ópticos que son de super resolución y pueden aumentar o amplificar el tamaño hasta 20,000 veces más de lo que son elementos extremadamente pequeños como células biológicas. Pero microscopio electrónico hace algo diferente. Usa el hecho de que el electrón también comporta como ondas y esta longitud de onda es mucho más pequeña que la luz en general que usamos en microscopios ópticos. Y la amplificación que puede hacer este comportamiento de electrón es que en vez de hasta 20,000 veces, podemos amplificar el señal alrededor de 1 millón de veces más. Es extraordinario. Y eso solamente entendiendo, estudiando las partículas que viven
dentro de los átomos. ¿Ok? Pues en este momento voy a hablar de un par de propiedades de estas, de estas partículas. Por ejemplo, hay un famoso experimento que se llama experimento de doble ranura. Aquí no se muestra porque pues está escondido por esta pantalla gris, pero la pantalla de atrás tiene dos ranuras y mandamos electrones y estos electrones pasan por estas ranuras y nos dan una imagen en el detector o en la pantalla que solamente nos daba la luz. Entonces uno puede imaginar que realmente estos electrones comportan como la luz porque nos dan algo que se llama un patrón de interferencia. Hay partes en donde uno ve que llegan más electrones o más señal de los electrones y hay otras partes en donde este señal no es tan intenso. Por otro lado, lo que es muy misterioso es que y eso indica que un electrón como que puede pasar por las dos ranuras al mismo tiempo. Pues es difícil de imaginar porque una partícula no puede pasar por dos ranuras al mismo tiempo y tratamos de remover esta pantalla que está enfrente para observar que realmente está pasando. Un electrón puede pasar por las dos ranuras al mismo tiempo. ¿O qué es? Y a la hora de observar la trayectoria de este electrón, desaparece este efecto. Y este electrón pasa uno por una ranura, otra ranura. Eso es una propiedad extremadamente rara, mística, de unas partículas pequeñas, que el proceso de observación cambia su comportamiento. ¿Okay? Y eso no se podía describir lo que sabemos antes, pues, que son las leyes de Newton para física clásica, y para describir las partículas microscópicas, en donde los que se estudian en física de partículas, una ecuación de Schrödinger, ¿ok? Y eso involucra algo que se llama función de onda, que contiene las dos propiedades de los electrones, de partículas y también de las ondas al mismo tiempo. ¿Ok? Y pues ahora sabemos que esta ecuación nos describe lo que actualmente conocemos como física de partículas y todo lo que existe a nivel microscópico no son trayectorias fijas, sino las nubes de probabilidades. Por ejemplo, esto es imagen de un electrón en la segunda órbita, n igual 2 y S igual 0, es cierta descripción de una órbita, en donde pueden ver que hay una nube naranja. Y esta nube solamente nos da qué es la probabilidad de encontrar la partícula. En donde, por ejemplo, nubes son más luminosas, ahí hay más probable que encontramos el electrón. Entonces, todo hablamos en términos de probabilidades y no de resultados. Eso es concepto que únicamente existe en física cuántica. De hecho, habíamos hablado de la luz fluorescente y otra ecuación de Schrödinger de manera más exacta que el átomo de Bohr nos explica cómo funciona esta luz fluorescente. No todo lo que vamos a hablar, pero en un ratito voy a hablar de algunos ejemplos en un poquito más detalles. Esta mecánica cuántica nos ayuda a crear algo que se llama semiconductores. Y estos semiconductores usamos para crear circuitos digitales extremadamente pequeños y eficaces. Y estos son los que usan, por ejemplo, en las celulares que usan ustedes. Los laptops que usan, por ejemplo, yo ahorita estoy dando esta charla en línea usando mi celular. Entonces estoy usando mecánica cuántica para transmitir mi mensaje a través de ondas electromagnéticas a todos ustedes. También hay efectos cuánticos que se usan en las resonancias magnéticas que se hacen en hospitales. Esto es un concepto que es un poco más difícil de entender cómo funciona. Y si me da tiempo hasta el final, tal vez lo puedo explicar, pero creo que no tengo ahorita mucho tiempo. Bueno, en este momento creo que cuando pues estoy llegando casi al final, ¿cuánto tiempo me queda, Jesús?
Aún tenemos aproximadamente como unos 20 minutos de clase. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, mm, hemos visto a lo largo de cómo el entendimiento de los constituyentes de materia nos ayudan en usar esto para nuestro beneficio, aunque pues, sea beneficio tecnológico, beneficio médico, pero son de suma importancia. Sin embargo, en contraste con algunos proyectos de otro tipo de ciencias o ciencias sociales, el efecto o uso tal vez no es inmediato. ¿Okay? De hecho, no solamente que no es inmediato, cuando estamos estudiando cierto campo de física de partículas o de física cuántica, ni podemos imaginar qué tipo de beneficio nos puede traer y a veces nos das unas sorpresas fascinantes. Por ejemplo, hay uno de los artículos que me gusta mucho que se publicó en el Scientific American en 2010, en donde pues el autor pregunta, eh, ¿para qué es bueno la mecánica cuántica? Okay, entonces, estos son, dice, la historia fascinante de mecánica cuántica. Entonces, pregunta, por ejemplo, como a veces me preguntan ahora, a veces mis colegas que hacen otro tipo de ciencia, a veces los estudiantes, a veces el público general, que por qué, por ejemplo, estudio mecánica cuántica, por qué estudio física de partículas, qué beneficio nos puede traer. Y a veces es difícil de decir porque uno ni puede imaginar qué tipo de beneficio en futuro nos puede traer. Por ejemplo, el ejemplo pues, más interesante es que mecánica cuántica fue descubierta no solamente por Erwin Schrödinger, pero para muchos, pero la ecuación de Schrödinger es uno de los conceptos más importantes en mecánica cuántica, que si alguien hubiera preguntado a Erwin Schrödinger en 1925 diciendo, oye, la ecuación es muy bonita, pero ¿nos puedes explicar para qué lo estudias? ¿Para qué es bueno? ¿Qué podemos tener con eso? En 1925, de ninguna manera Schrödinger podía dar la respuesta que con esto vamos a crear discos compactos, vamos a crear laptops, vamos a crear smartphones, porque en 1925 no existía ni concepto de ellos, ¿no? Y ni para qué podemos usar este tipo de cosas. Al principio, el entendimiento de física microscópica, física cuántica, física de partículas, lo hacemos satisfaciendo nuestra curiosidad o nuestro deseo de entender cómo funciona la naturaleza. Una vez que sabemos cómo funciona, solo así después, posteriormente, podemos usarlo a nuestro beneficio. ¿Okay? Creo que con esto todos van a estar de acuerdo, ¿no? Um, Mucho más adelante, bueno, de hecho no mucho más adelante, conceptualmente tal vez mucho más adelante, pero en términos de tiempo, solo 3 años después, Dirac descubrió una ecuación que se llama ecuación de Dirac. Dirac era muy famoso matemático inglés y él vio que la ecuación de Schrödinger no describía bien las partículas que movían con las velocidades muy grandes, velocidades cerca de la velocidad de luz, que lo llamamos partículas relativistas. Entonces, para eso tenía que descubrir otra ecuación que pues, llamamos ecuación de Dirac. Y la belleza una de las bellezas de esta ecuación de Dirac es que esto resultó en la predicción de lo que llamamos antimateria. ¿Okay? ¿Qué es antimateria? Quiere decir que eso quiere decir que para cada partícula fundamental existe una antipartícula. Por ejemplo, aquí en esta animación, dice que si hay un electrón, existe un positrón con carga apuesta, de tal manera que cuando juntan este electrón de materia y antimateria del positrón, se aniquilan uno al otro y se destruyen. En principio, si existe un Dirac, puede existir un anti-Dirac que pues va a aniquilar, y eso es cierto para
todos ustedes, si por ejemplo, si veo que pues, hay un estudiante, Gustavo, que está escuchando la charla, que si existe Gustavo, puede existir un anti-Gustavo, que se juntan, y si se van a juntar, se van a aniquilar y emitir luz. Pues si hay una Carla que está sentada, pues puede existir una anti-Carla que va a tenerle el mismo efecto. ¿Ok? Ahora, también podemos hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué ¿Y qué es la utilidad? Sí podemos estudiar materia, podemos estudiar antimateria, si no vemos en la naturaleza, podemos tratar de buscarlo, pero sí tiene alguna relevancia en algún momento en la vida cotidiana que vivimos. Pues uno de los usos que desafortunadamente tuvimos que vivir en nuestra familia y mucha gente lo vive, es detectar tumores, especialmente los tumores malignos que viven en el cuerpo. Para ahí se ha inventado últimamente un examen que se llama tomografía a través de emisión de positrones. El funcionamiento de esto usa antimateria para detectar tumores de manera muy exacta, y esto uno puede decir que tumores tan maligno. Y la razón es que donde hay tumores, usualmente estos atraen azúcar. Entonces uno prepara una solución con azucarada y ahí mezcla unos elementos radioactivos que están emitiendo positrones. Entonces, el tumor atrae esta colección de positrones y están cerca de donde está el tumor. Por ejemplo, en este caso, si está aquí, estos positrones, como son partículas de antimateria, buscan los electrones, interactuar con ellos y destruirlos. Y como había mencionado, que estas partículas se destruyen interactuando con sus correspondientes partículas de materia y producen luz. Y cuando producen luz, eso es que lo podemos detectar en la clínica y podemos ver que aquí está emitiendo luz roja. ¿Okay? Entonces podemos ver que ahí está donde está juntando toda esta solución azucarada que contenía este elemento radiactivo. Entonces, una respuesta a los que me preguntan a veces, ¿qué es el uso de antimateria? ¿Para qué lo queremos estudiar? Si existe o no existe, ¿de qué nos sirve? Pues aquí está uno de los ejemplos que uno ve que tiene en usos médicos, ¿no? De hecho, los dos científicos, eso es Erwin Schrödinger, esto es Paul Dirac. Los dos, sus trabajos de 1925 y 1928, sucesivamente, consiguieron un premio Nobel, pero empezó fue mm, sus descubrimientos de las ecuaciones correctas mucho antes de las aplicaciones que ellos tuvieron. De hecho, es lo mismo. Paul Dirac tal vez no hubiera podido decir que esto es la aplicación que se podía ah, ah, descubrir de la ecuación que él propuso. Más adelante, hasta los 1932, por los trabajos de Chadwick y trabajos anteriores de Rutherford en 1918, se descubrieron que protones y neutrones formaban parte interior de un átomo. Entonces, la imagen de un átomo, en donde, pues, en estos años, lo que hacíamos como física de partículas era que hay un átomo en donde aquí hay un núcleo que contiene protones y neutrones y alrededor son electrones. Ya sabemos que estas órbitas discretas nos ayudan en construir uso de rayos X, luz fluorescente, la naturaleza ondulada de estos electrones nos ayudan a construir microscopios electrónicos y al mismo tiempo estas partículas, protones, especialmente porque son partículas cargadas, se usan um, también el tratamiento médico. Uno es que se llama terapia de
de, de protones o radiaciones de protones. Bueno, no puedo llamar radiaciones porque realmente no son una radiación, son partículas. Entonces lo podemos llamar terapia de protones. Um, Ustedes saben que a veces pues usamos rayos gamas para matar a los, no sé, um, imperfecciones o tumores que pueden existir en el cuerpo, pues lo mandamos al cuerpo, mandamos a un lugar correcto y este lugar correcto podemos saber usando el examen PET, que es usando antipartículas, dónde está, y después podemos usar radiaciones para matar estos tumores. La terapia que se usa a través de protones para matar estos tumores es el tratamiento más avanzado en comparación a lo que se usaba con radiaciones gamma. Si mal no recuerdo o si entiendo bien, en México todavía no usamos protones. Hasta ahora, pues, se usan rayos gamas en diferentes hospitales avanzados para hacer este tipo de radiaciones. Hay una propuesta en empezar con estas radiaciones de protones, perdón, un tratamiento a través de protones en vez de radiaciones en Puebla, pero todavía no ha empezado. Lo que se usaba antes, rayos gamma o rayos X, lo que hacen es que lo usamos hasta estas partículas que mueven, van donde está el tumor, lo destruyen, pues hasta cierto punto, y después siguen. Y estas radiaciones salen a otro lado. Pero el problema es que cuando salen a otro lado, este dosis de salida lo que hace es que puede dañar al tejido sano, más allá del tumor mismo. ¿Okay? En vez de esto, si usamos protones, estos son partículas mucho más pesadas. Ya sabemos porque hemos estudiado en física de partículas las propiedades de los protones y sabemos que estos son mucho menos dañinos al cuerpo, al tejido sano. Cuando depositan toda la energía al tumor para matarlo, estos protones ya se detienen porque son pesados y sus movimientos se vuelven no relativistas y se paran. Y por lo tanto no pasa por el tejido sano y no daña esto. Entonces eso, realmente este tipo de terapias no podíamos utilizar si no podíamos estudiar y aprender cómo funcionan los protones. En este momento puedo decir que muchas veces nos recomiendan hacer una resonancia magnética en los hospitales y el nombre completo es resonancia magnética nuclear. Y en esto también usan una cierta propiedad de los protones que se llama momento electromagnético de un protón, y eso tiene cierta dirección y alrededor del paciente ponen un campo magnético, entonces todos los protones que están en el cuerpo del paciente empieza a apuntar en una cierta dirección, la dirección del campo magnético, pero cuando se quita este campo magnético, en toda la parte, en todo el tejido que es sano, regresan estos protones a su orientación anterior, pero en donde están los tumores o imperfecciones, ahí no se regresa. Y esa es una manera moderna de detectar estas imperfecciones. Y eso se puede utilizar no solamente en cuerpos humanos, pero en otras materias que queremos estudiar sin dañar a la materia. Entonces, pues ya seguimos avanzando en las etapas en donde pues ahorita actualmente trabajamos. Por ejemplo, mi trabajo de investigación es estudiar la estructura interna de un protón. ¿Qué son estas cosas que viven adentro de los protones y neutrones que llamamos los quarks? Eso fue primera vez descubierto por un científico Gell-Mann, estadounidense, y realmente él propuso matemáticamente la idea de los quarks y se descubrieron unos 6, 7 años después.
La imagen actual que tenemos en física de partículas con todos estos átomos es que aquí está los electrones en forma de una nube alrededor de una parte central que es un núcleo. No he hablado de los beneficios núcleos o energía eléctrica que se produce con el uso de cambio de un elemento de un núcleo de un elemento a otro núcleo de otro elemento, y que en México un buen porcentaje de electricidad se produce a través de estas reacciones nucleares. No he hablado de esto y tampoco de muchas otras aplicaciones, pero pues en un tiempo limitado solo puedo dar algunos ejemplos que me parecían más interesantes y más accesibles. Entonces, dentro del núcleo hay protones y neutrones, esto es un protón, esto es un neutrón, y adentro de eso viven las partículas más fundamentales que se llaman quarks. Y aparte de estos quarks, ya sabemos que hay otros tipos de quarks. Básicamente hay dos tipos de quarks, up y down, que están dentro de los protones y neutrones. Aparte hay electrones y entre estas tres partículas hacemos todos los átomos y constituyen estas propiedades interesantes que después podemos utilizar en diferentes cosas de la vida real. Aparte hay partículas menos conocidas que conocemos, otros tipos de quarks, otros tipos otro tipo de quarks, otros tipos de leptones, que es un nombre general para, para el tipo de partícula que es el electrón. Hay algunos de esos que uno puede usarlas, puede usar para nuestros beneficios, otras no. Pues voy a no hablar de este acetato, no es tan importante en el concepto de lo que estoy hablando hoy. En general, en física de partículas, ahora sabemos qué son las partículas pequeñas, como electrones, protones, neutrones, varios otros quarks, varios otros tipos de electrones o sus primos más pesados, y cómo interacción en, ellos, pues, uno con el otro, ¿no? Entonces, eso es donde estamos. Pues esto es la imagen actualmente que conocemos. Hay diferentes tipos de partículas, son electrones, son neutrones y protones. Hay un campo Higgs, y la partícula Higgs se descubrió en 2012. Todos estos están dentro del átomo. En el centro hay núcleo, hay quarks, hay gluones, hay otros tipos de partículas que se transmiten, se intercambian entre electrones y el núcleo, pueden ser fotones, partículas W, partículas Z. No necesitan ustedes saber qué son estas partículas, pero solo estoy diciendo a dónde ha llegado en términos de nuestro entendimiento microscópico el nivel más fundamental de estas partículas. La idea que quería transmitir el día de hoy es que comprensión del universo, eh, en particular lo que estudio yo, o física de partículas, siempre no solamente ha satisfecho nuestra curiosidad, pero siempre ha dado beneficios y siempre ha sido al servicio de la humanidad, ¿no? Y hay varios pasos interesantes e importantes que tenemos que reconocer. Estoy hablando el día de hoy física de partículas. Hacemos muchas veces investigación a nivel básico, sea física de partículas experimental o física teórica. Déjame, perdón. Uy. Bueno. Y la idea es lo que he presentado en toda esta presentación es estudiar constituyentes de la materia, constituyentes más fundamentales, y pues en cada etapa de la evolución humana, los constituyentes fundamentales han sido diferentes, ¿no? Era fuego, tierra, después moléculas, después átomos, posteriormente los núcleos, protones, ahora son los quarks. La idea es que en todas estas etapas,
uno primero entiende bien qué son estos constituyentes, cómo se interactúan entre ellos, qué son las leyes que gobiernan sus movimientos, sus propiedades. Y cuando lo hemos entendido bien, podemos utilizar y pensar en las ideas de la aplicación de esos. Y tercera parte es en donde pues tenemos productos que nos usan, las invenciones nuevas, pero ninguno de esto en los ejemplos que he mostrado aquí y las docenas de ejemplos que no he hablado, no puede ser posible eh, si no estudiamos o si dejamos de estudiar física teórica, física de partículas, y como había mencionado al principio de la charla, que eso está íntimamente relacionado con la herramienta más importante de la física de partículas, que es matemáticas. Si dejamos de estudiar la matemática pura, matemática aplicada, o física de partículas, no podemos llegar a tener estas aplicaciones. Entonces, imaginamos que si hubiéramos dejado de estudiar física de partículas hace 100 años, física microscópica, hoy no hubiéramos tenido nuestros laptops, nuestros celulares, nuestra energía eléctrica, pues en términos también de los electrones y también lo que se genera por reacciones nucleares, etcétera. Todas estas invenciones modernas que, que usamos como que son nuestros pues, derechos principales, ¿no? Pero no hubieran sido posible sin estudiar la física de partículas o física cuántica y sin usar matemática que necesitamos para estudiar eso. Y creo que con estas palabras voy a terminar mi charla. Gracias. Muchas gracias, doctor Abdam. Ha sido un gran placer escucharlo. Y bueno, tenemos un espacio para si alguno de nuestros colegas que ha escuchado esta conferencia tiene alguna pregunta, les invitamos a que a través del chat pueda justamente escribirnos sus preguntas, sus comentarios para el doctor Abdam Bashir. Vamos a dar tiempo para, si son tan amables, de compartirnos sus preguntas o sus comentarios para el doctor. Bueno, sí, yo tengo unas Adelante, por preguntitas. Profe, muchas gracias por la charla. Primero que todo, estuvo muy interesante, la verdad. A mí me gusta mucho esta línea de la física y pues por eso me sentí muy motivado al estar acá. La pregunta que tengo es con respecto a cuando usted explica de que la partícula choca con su antipartícula. Entonces mi pregunta va ligada a si cuando eso pasa y se emite el fotón, ¿todo eso cumple con las leyes de conservación o se viola algún principio de la física ahí? Sí, es una pregunta muy interesante. Me imagino que eres estudiante de física. De hecho, creo que con tu voz me dice quién eres. Sí, las leyes de física se cumplen, como pues, tú mejor mencionaste que hay conservación de momento, conservación de energía que hemos estudiado como estudiante de física. A veces en estos procesos, por ejemplo, cuando un electrón choca con un positrón y produce una partícula de luz, tal cual este proceso no cumple con la ley de conservación, ¿no? Entonces hay dos salidas, que esta reacción a veces toma lugar en presencia de alguna otra partícula que puede ayudarnos en la conservación de momento. Si no, no toma lugar este proceso, o que este proceso sirva a ocurrirse adentro de un ambiente virtual donde las partículas no son reales, son partículas virtuales, y la virtualidad de partículas también está permitido por otra ley que se llama la ley de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, sí, en principio, todo lo que pasa es siguiendo una u otra ley de física sin violar ninguna.
Muchas gracias, profe. No, de nada, gracias por la pregunta. Muchas gracias. Tizarani Ramsés Yepes ha levantado la mano. Por favor, adelante, si es tan amable. Sí, más para saber qué tan avanzado va lo de la investigación de lo de las partículas para la detección. Va vinculado con lo del tema de lo que es la cuestión médica en detección de tumores. ¿Sí son eliminados al 100% o no? Ah, miren, depende, ¿no? Sí, De acuerdo al estudio de la yo sé, investigación yo que he ha visto, hecho. sí, sí me escuchan. Hola. Sí, sí le escuchamos, doctor. Sí le Ok, escuchamos. muy Sí, bien. Am, tumores sí se eliminan completamente, ¿ok? Yo he visto este tipo de tratamientos en donde en principio uno no tiene que pues, pues abrir el cuerpo, ¿no? En donde simplemente tú mandas estas radiaciones o protones y atacan a los tumores. Es un proceso no más de 20 minutos, si una vez que se haya realizado el examen PET, que también necesita antimateria. Este proceso es de 20 minutos y el paciente se levanta y pues puede ir a hacer sus actividades como si nada. El tumor no se destruye inmediatamente en algunos casos. Toma unas semanas y unos meses gradualmente ser completamente inefectivo y muerto. La otra cosa es que hay ciertas enfermedades que pueden repetir estos tumores en otras partes y cuando esta repetición es ya enorme y fuera de control, y a veces las cantidades de tumores ya crecen tanto que no se pueden destruir todos de manera tan efectiva o están en unas partes en donde no se pueden realizar estos tipos de tratamientos de manera eficaz. Pero cuando es posible, cuando se puede, si es un tumor aislado, sí se puede eliminar de manera completa. No está eliminado, está destruido. Y hay unos tissues muertos que a veces se quedan por un tiempo y después se devuelven. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más o comentario para el doctor Abdán? ¿Han escrito ya algunos comentarios en el chat, doctor? Ok. No sé si alguien más Yo, tiene alguna pregunta. Si no, pues agradecemos mucho su participación. Ha sido un gran placer que nos acompañe esta tarde. Muchas muchas gracias a nombre gracias a del todos. CIEM. Agradecemos la oportunidad de poderle escuchar. Muchas gracias. Siempre, siempre es un placer aceptar su invitación y hablar con todos ustedes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Hasta doctor Abdán luego. Bachir. Voy a Hasta dejar luego. de Muchas compartir la gracias. pantalla. Muy amable. Pues muchas gracias. Ha sido un gran placer poder disfrutar esta primera conferencia con la que hemos comenzado. Y bueno, si están de acuerdo, vamos a continuar con nuestro programa. Ahora escuchando nuestra segunda conferencia.